Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Señora Presidenta, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Oficios del presidente del directorio Codelco, mediante la cual responde misiva enviada por esta comisión, en que se le solicitaba información relacionada con la Estrategia Nacional del Litio. Del jefe de gabinete de la ministra del Trabajo y Previsión Social, en el que remite información relativa al conflicto suscitado entre NAP y sus trabajadores subcontratados. Solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética. Han solicitado la Asociación de Generadoras Pequeñas y Medianas, la empresa Colbún, la entidad Chile Sustentable, el Consejo Minero, la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, y eso es todo, presidente. Muy bien, entonces, en la sesión, hoy día nuestra sesión es para que los senadores hagamos consultas al ministro sobre la exposición del proyecto que hizo la semana pasada, y luego tenemos la exposición de dos invitados. Les solicito que para el próximo miércoles terminemos con las solicitudes de audiencia del litio y al miércoles siguiente volvemos con estos que han solicitado otras audiencias. Bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados, agradecemos y saludamos también al ministro Pardo, que nos está acompañando por Zoom. Y luego vamos a escuchar también a los dos invitados que tenemos. Ofrezco la palabra a los señores senadores para hacerle consultas al ministro sobre su exposición de la semana pasada. Ofrezco la palabra. ¿No hay duda respecto a la exposición? Ministro, muy buenas tardes. No sé si usted quiere señalarnos algo. Tiene la palabra. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Solo reiterar la relevancia del proyecto. Yo me encuentro aquí en la gira europea con el presidente. Me ha tocado la oportunidad de conversar tanto con bancos multilaterales como con gobiernos y con el sector privado. Y la verdad es que en las energías renovables hay una tremenda oportunidad de retomar una agenda pro crecimiento y empujar el avance de inversión, que eso es algo, creo que eso es algo que es una preocupación transversal de los distintos sectores políticos, y para aquello este proyecto aborda de distintas maneras la agenda más urgente para aquello. En cualquier caso, muy disponible también de retomar quizá la ronda de preguntas en otra sesión, si es que los señores senadores prefieren guardar sus preguntas para más adelante o les surgen preguntas a partir de lo que digan los invitados. Aprovecho de ver, ahora que los veo también, saludar a Javier, a Humberto, y les agradezco que se hayan tomado también el tiempo de venir. Muchas gracias, ministro. Entonces, le damos la palabra en primer lugar a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, senador Proens. Perdone, pero estaba haciendo una consulta. Es que con respecto a la exposición del ministro el otro día, agrega un elemento a la fórmula al desafío, digamos, que tiene que hacer el coordinador, que es la sostenibilidad. Según lo que yo he consultado y me he informado, hoy día tenemos seguridad y costo, que son los dos elementos que se consideran, y al colocar la sostenibilidad como un tercer elemento, ¿cuál de los otros dos va a tener la repercusión de lo que significa eso? Porque uno de los dos que está hoy día se va a ver perjudicado y seguramente pueden subir los costos, puede que la seguridad sea variable, no como hoy día, y por lo tanto hay un tema ahí que me gustaría que el ministro nos explicara antes de darle la palabra a ustedes, porque creo que es relevante despejar eso en esta materia. Gracias, presidente.
Gracias, senador. Ministro, tiene usted la palabra para responderle al senador Proa en sus inquietudes. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. La verdad es que en el mundo de la energía lo usual es abordarla como un trilema, donde el costo o la asequibilidad es una de las dimensiones, la seguridad es, por cierto, otra de las dimensiones, y la sostenibilidad es la tercera de las dimensiones, desde una perspectiva comparada. Abordar solamente dos de estas dimensiones es una anomalía, por así decirlo. Y bueno, esto forma parte de las adaptaciones que tenemos que hacer de cara a la adaptación de nuestra legislación a la Ley Marco de Cambio Climático. En particular, ¿cómo va a optimizar este trilema? Eso es algo que no le corresponde al ministerio, sino es algo que el coordinador tiene que desarrollar una manera de optimizar este trilema. Precisamente la idea de incluirlo como uno de sus objetivos institucionales es que ellos mismos desarrollen los mecanismos a través de los cuales van a optimizar estos tres objetivos. Respondiendo a la pregunta derechamente, esto no significa que en los órdenes de despacho, por ejemplo, tenga que necesariamente privilegiar la sostenibilidad por sobre el mínimo costo, por sobre la seguridad. Más bien tiene que explicar cuál es la manera en la cual va a optimizar esto, y la bajada institucional que esto tiene es en su presupuesto anual nos tiene que presentar al ministerio, porque el presupuesto sí es algo que aprueba el Ministerio de Energía. En el presupuesto anual tiene que reflejar esta idea de sostenibilidad en su presupuesto sobre modernización de la red. O sea, la bajada institucional que determina la ley es la modernización de la red, y en una evaluación anual que hace el Ministerio de Energía respecto al presupuesto del coordinador, pero en particular la manera en que este nuevo principio va a ser optimizado por el coordinador es algo que ellos mismos tienen que resolver. Como hoy día lo hacen cuando, digamos, ponderan seguridad y mínimo costo. Gracias, ministro. Senador Proens. Gracias, presidente. Me llama la atención decir que el Ejecutivo hace una ley, pero los demás tienen que arreglar el problema, que es lo que está transfiriendo él al coordinador, una responsabilidad de una ley que está presentando como Ejecutivo, que es el tema de la sostenibilidad. Yo creo que es más fácil decir, al agregar sostenibilidad, nos estamos asegurando un alza de tarifa sí o sí. Y eso es algo que todo el mundo lo dice, pero hay que decírselo a la sociedad hoy día. La ley la vamos a empezar a tramitar recién, pero la consecuencia de esto es que va a haber un alza de tarifa, porque al no tener la seguridad que tiene hoy día y al bajar eso, tiene un costo adicional que hay que evaluar. Al agregar el componente de la sostenibilidad, también es un elemento que no existe y que obviamente eso tiene un costo. Y por lo tanto, eso va a repercutir finalmente en la famosa señora Juanita que tanto se usa para esto de Flencos. Quería dejar claro eso, presidente. Gracias. Gracias, senador. Ministro, antes de darle la palabra también, preguntarle, porque usted hablaba de costo, seguridad, sustentabilidad y la calidad. ¿En cuál de estos tres está la calidad, que también debería ser un factor importante, ¿no? Ministro. Señora presidenta, por su intermedio, si definimos calidad por la no interrupción, eso está en el parámetro de seguridad. Pero yo quisiera ser muy claro en esto: el coordinador es un organismo autónomo, y está muy bien que así sea. El coordinador tiene que tomar sus decisiones de manera autónoma, es independiente de los organismos de gobierno. La gracia de esta ley no es transferirle un problema, sino al revés, de manera institucional y responsable, respetando su autonomía. Lo que corresponde es que adaptemos su definición de emisiones a la ley marco de cambio
cambio climático, y sobre la base de eso ellos tendrán que establecer un plan de acción y por supuesto en ese plan de acción evaluará las consecuencias que ello tiene en costos, y al menos en la dimensión donde sí tiene que haber un reflejo anual es en la modernización del sistema de transmisión. En términos de costo-beneficio, no es evidente que esto signifique necesariamente un aumento. El caso más claro es la digitalización en la operación. Digamos, si nos moviéramos hacia una operación con mayor uso de las tecnologías de la información, seríamos capaces también de hacer esa mejora tecnológica. Obviamente esa mejora tecnológica habría que financiarla, pero es una mejora tecnológica que típicamente tiene una repercusión positiva en todas las dimensiones de este trilema. Gracias, ministro. Senador Proens. Senador Durana. Sí, yo tengo una observación con el ministro en relación al Coordinador Eléctrico Nacional, porque si bien él es autónomo e independiente, pero se fija y trabaja en función de leyes, normas, reglamentos. Él no puede ser autónomo en la toma de decisiones, y desde esa mirada, obviamente que su función va a estar encaminada en relación a las normas y políticas públicas que fijemos tanto este Senado, este Parlamento, y la función colegisladora que tiene el Ejecutivo. Ministro. Bueno, o sea, uno al definir la función le entrega una misión, pero con la discrecionalidad para definirlo. Y esa es la gracia de que el coordinador sea una institución autónoma. El equivalente en nuestra institucionalidad es como el Banco Central. Uno le entrega una misión al Banco Central en términos de inflación, le obliga una misión al Banco Central en términos de política monetaria. Obviamente la política monetaria, la inflación es algo que no determina por su propia agenda, pero la manera en que en particular toma las decisiones sobre, por ejemplo, cuándo vender moneda extranjera o cuándo o cómo fijar la tasa de interés interbancaria, eso es una decisión completamente autónoma. Y lo mismo con los órdenes de despacho, cuando el coordinador decide despachar esta central y no otra, o operar las líneas de una manera determinada, con determinados criterios de seguridad, tiene que seguir la normativa que le fija tanto la Comisión Nacional de Energía como nosotros, pero es autónomo y es bueno que así sea. Precisamente la reforma donde se avanzó a fortalecer su autonomía buscaba precisamente eso, y yo creo que lo que busca esta reforma es, respetando esa autonomía institucional, que es bueno que así sea, que no dependa del gobierno de turno qué tecnología se despacha primero ni cómo, respetando esa autonomía institucional, haya, digamos, tenga que optimizar el trilema en su totalidad, el trilema que comprende tanto precio como seguridad como sostenibilidad. Gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra a los senadores? Bien, le damos la palabra entonces, decíamos, a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, a su director ejecutivo, señor Javier Busto. Don Javier, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a la honorable comisión. Aquí tengo la presentación. Bien. Brevemente voy a describir el contenido de la presentación que voy a realizar en el día de hoy. Naturalmente, explicar a quiénes somos y partir con un diagnóstico de la situación actual del sector eléctrico para, en particular, después de ese diagnóstico, poder entrar en los detalles de las cifras y de los impactos que esto significa en el cliente. Nosotros hemos hecho análisis de diferentes impactos que tiene este proyecto de ley y que creemos que es importante que esta comisión conozca.
así como algunos ejemplos internacionales de cómo esto se puede hacer de mejor manera. En primer lugar, la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, básicamente somos la voz de los clientes eléctricos, ya que somos la única asociación gremial que representa a los clientes de energía. En general, todos los clientes eléctricos adherimos al compromiso de la carbono neutralidad y al desarrollo energético renovable en Chile, pero sí creemos de que este proceso se tiene que llevar a cabo de manera adecuada, porque particularmente para los clientes de los sectores productivos, que somos el motor de desarrollo, de crecimiento del país, es muy necesario acceder a precios competitivos de electricidad, fundamentalmente de energía renovable. Nuestros asociados representan distintos sectores productivos del acero, cemento, industrias productivas que incluyen naturalmente a la minería, al transporte, y que representan hoy en día buena parte de los consumos más importantes de todo lo que nosotros llamamos como los sectores productivos del país. Ahora bien, entrando ya en materia de diagnóstico, hemos querido partir con este gráfico que presentó el ministro en su presentación del proyecto de ley y que creemos que resume de bastante buena manera la situación en la que nos encontramos. Desde enero del 2021 se puede apreciar en esta gráfica que muestra los ingresos tarifarios, que es uno de los temas centrales del proyecto de ley. Se ve que efectivamente estos ingresos han subido bastante más de lo que se veía históricamente. Y son justamente estos ingresos tarifarios que se están discutiendo de reasignar. Bueno, justamente en este periodo, del 2021 a 2022, principios de 2023, estos ingresos tarifarios han aumentado producto de congestiones en el sistema de transmisión, particularmente en la zona norte. Y lo que nosotros queremos hacer, el llamado a decir, bueno, justamente en este periodo de mayor congestión, de mayor vertimiento de energía renovable, cuando sabemos de que efectivamente las líneas de transmisión no iban a llegar a tiempo, lo mismo se instalaron entre Tarapacá y Atacama, del orden de 4.000 megas de energía de generación, lo que representa el 30% de lo que ya estaba instalado en esa zona de generación térmica, generación renovable. O sea, 30% de todo lo que se instaló en esa zona del país se instaló entre el 2021 y el 2022, principios de 2023. Y ahí vemos nosotros algo que es importante destacar. En nuestra regulación, la generación, las empresas de generación no pagan la transmisión, lo paga 100% el cliente final. Por lo tanto, la generación no ve el costo de dónde se localiza. Y se instalan, como estamos viendo, en zonas donde no hay suficiente transmisión, zonas congestionadas y alejadas de los centros de consumo, porque en el norte la demanda está abastecida ya por esta generación, pero evidentemente está lejana a otros centros de consumo del país. Entonces, ese es un punto importante que nosotros creemos que hay un problema de localización, que nuestra regulación no está dando los incentivos adecuados a tiempo para la generación. En segundo lugar, esto lleva a una sobreoferta de energía en determinadas zonas y horarios en el país. Incluso el Coordinador Eléctrico Nacional ha mencionado de que esto se va a acentuar y que vamos a ver más energía particularmente renovable que no se va a poder utilizar. Y esto naturalmente profundiza el problema financiero que tienen las empresas generadoras por los contratos que han firmado. O sea, es un problema financiero, un problema comercial. Y evidentemente esto ha llevado incluso a la quiebra de la empresa de la central María Elena Solar, pedida por el banco alemán KfW. Y esto es importante tenerlo en cuenta, de que es sumamente relevante que los proyectos tengan el incentivo a localizarse donde más le conviene al sistema eléctrico, donde más le conviene al país. Porque al no ver el costo de transmisión, no están ubicándose en las zonas más apropiadas y finalmente eso lleva a necesidades de construir más transmisión, mientras tanto tener más vertimientos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que existan los incentivos adecuados en el sistema eléctrico. Ahora ya entrando, después de este diagnóstico, entrando a qué es lo que significa este proyecto para los clientes. Estando de acuerdo a las necesidades de la transición energética que implican para el país,
nosotros estamos viendo que al menos hay 4 grandes grupos de temas que significan una nueva piedra en la mochila del cliente, en la cuenta final del cliente. Por el lado de los ingresos tarifarios, licitaciones de almacenamiento, nueva transmisión e incluso presupuesto del coordinador. Y no vemos en el proyecto medidas que apunten a ser más eficientes estos costos. Ni tampoco vemos en el proyecto una forma de balancear de manera más justa los costos de esta transición energética y que no todo caiga en el cliente, como les voy a mostrar a continuación. Partamos por la reasignación de los ingresos tarifarios. Aquí está la modificación que está en el artículo 114 bis y el artículo 2º transitorio, donde se definen ingresos tarifarios extraordinarios y que estos ingresos tarifarios extraordinarios serían reasignados a algunas empresas generadoras. Eso es lo que mostró efectivamente la gráfica que exhibí anteriormente. Y nosotros lo que revisamos de la presentación del ministro es que se menciona que esto sería una menor devolución, esta reasignación generaría una menor devolución a clientes por orden de $1 por kilowatt hora. Bueno, nosotros revisamos la redacción del proyecto de ley como está actualmente, dice todos los ingresos tarifarios mayores a un cierto nivel se van a reasignar. Bueno, uno va a los datos de enero 2022 a febrero 2023 y el impacto es claramente mayor porque han habido meses donde esos ingresos tarifarios hubieran significado una reasignación de 3 a 4 pesos. Incluso en el mes de julio del año pasado hubiera sido una reasignación de 3,3, en agosto 3. Y si los problemas de congestión aumentan y con precios de combustibles elevados, perfectamente podemos tener un impacto de 3,3 a 4 pesos por kilowatt hora. Entonces no es menor esta reasignación y, como decíamos, es una nueva piedra más, una nueva carga más a los clientes. Segundo punto relevante, las licitaciones para almacenamiento. Aquí se fija un nuevo cargo, donde la CNE la Comisión Nacional de Energía, según el artículo 9 transitorio, va a hacer una licitación pública internacional de infraestructuras de sistemas de almacenamiento que se va a remunerar por 15 años en un cargo que es pagado en su totalidad por el cliente final. Entonces, nuevamente se le obliga al cliente a financiar infraestructura que va a beneficiar al negocio de la generación. El proyecto de ley es claro, habla de que esta es una infraestructura que no se puede utilizar para comercialización. Por lo tanto, es solamente para la operación de las generadoras. El Ministerio de Energía dice, esto estima un costo de $2.000 millones, pero cuando uno revisa el costo de los proyectos que han habido en Chile y los parámetros internacionales, para al menos 2 gigawatts de potencia instalada, que es lo que se ha mencionado hasta el momento, estamos estimando costos que van de los 2.500 a los $3.000 millones. Y si uno ve lo que eso significaría en un cargo a todos los clientes, mes a mes, bueno, eso puede ser del orden de 3,8 a 4,5 pesos por kilowatt hora, ¿sí? Que son adicionales a la pérdida de los ingresos tarifarios. Por lo tanto, nuevamente, otro cargo adicional a los clientes. Vamos ahora a buena parte del proyecto de ley que desarrolla en extenso cambios en cómo se va a planificar la transmisión. Y aquí se incluyen obras de transmisión por motivos estratégicos y reconversión productiva, aplicación de nuevos criterios de resiliencia que naturalmente van a implicar mayores obras de transmisión. Incluso se habla de obras de transmisión necesarias y urgentes que se escapan de la planificación de la transmisión, o sea que se van a poder hacer de manera urgente y extraordinaria. Y también se da la posibilidad de revisar el valor de inversión de las obras de ampliación. O sea, obras de ampliación que ya fueron adjudicadas a un valor, se les va a poder revisar el valor y eso naturalmente va a tener un impacto en mayores costos de transmisión. Y aquí vuelvo a insistir, el cargo de la transmisión lo pagan completamente los clientes en Chile. Hoy en día es un cargo un poco menor a 4 pesos, pero cuando uno hace la proyección de lo que viene hacia adelante en cuanto a obras de transmisión y se fija más o menos cuánto han sido los planes año a año de expansión de la transmisión, tomando en consideración que esto va a salir naturalmente más caro, creemos que nuestros datos conservadores nos dan del orden del 2,6 pesos por kilowatt hora en unos años más, cuando haya que empezar a operar estas nuevas líneas. En cuarto lugar, modificaciones justamente como se refería recientemente el senador aquí
respecto al coordinador, nuevas funciones. Incluso explícitamente va a disponer de recursos permanentes para realizar y coordinar investigación, desarrollo e innovación en materia de energía. Algo que naturalmente puede ser muy valorable. También nuevas funciones de modernización, como mencionaba el ministro, de análisis de factibilidad y constructibilidad de obras, cosa que hoy en día no hace. Pero hay que recordar que el presupuesto del coordinador es 100% financiado por los clientes en el cargo por servicio público. Y evidentemente hay muchas de estas acciones, investigación y desarrollo, que van a beneficiar directamente a otros actores y muy indirectamente a los clientes. Hoy en día el cargo por servicio público está en 0,7 pesos por kilowatt hora. Bueno, nosotros estimamos, de acuerdo a los requerimientos que ha venido pidiendo el coordinador y mayores recursos justamente para investigación y desarrollo, y llegamos al peso por kilowatt hora. Entonces, cuando uno suma todo esto, y uno dice, bueno, finalmente tenemos mayores costos de infraestructura en baterías, en almacenamiento, que es verdad que puede ser de que eso obtenga algunos ingresos, pero son ingresos riesgosos, variables. O sea, se le transfiere el negocio de las baterías a los clientes, el riesgo completamente a los clientes, porque dependerá de si esas baterías generan ingresos o no. Y hoy en día tampoco sabemos qué ingresos tendría porque el reglamento de potencia no ha sido actualizado al respecto. Más ingresos tarifarios que se pierden, más nuevas obras de transmisión, más presupuesto del coordinador, y cuando uno suma todo esto, llega a, en promedio, cerca de 11 pesos por kilowatt hora. Bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de 11 pesos por kilowatt hora en la situación actual? ¿Sí? Porque la mochila del cliente en cuanto a la cuenta eléctrica viene estando abultada desde hace tiempo. Los clientes pagan toda la transmisión nacional, toda la transmisión zonal, pagan la energía y potencia, naturalmente, por sus contratos, pagan completamente el cargo por servicio público que financia el coordinador. Ahora van a empezar a pagar un cargo por almacenamiento. Y a su vez, cargos sistémicos que son sumamente complejos, y me gustaría en algún momento poder tener la oportunidad de venir a explicarlos aquí a la comisión, porque son cargos que en los últimos años pasaron de 1 a 20. Desde enero de 2020, ahora ya están en 15, 20. Entonces, cuando uno ve esos cargos permanentes, totalmente trasladados, finalmente llegamos a una situación de precios muy altos. Y quisimos poner acá algunos ejemplos de lo que significa esto para sectores productivos del país. En una cuenta promedio, de acuerdo a cómo están estos cargos a nivel de información pública, de lo que publica la Comisión Nacional de Energía, un aserradero, por ejemplo, en Loncoche, que paga 35 millones de pesos mensuales promedio, pagaría adicionalmente 3,4 millones de pesos. Un agrícola en San Vicente, que está pagando 32 millones de pesos promedio, pagaría 3 millones de pesos adicionales. Y en el norte, en Iquique, la zona franca, por ejemplo, que paga promedio, de acuerdo a los datos públicos, del orden de 50 millones de pesos, pagaría un poco más de 5 millones adicionales, dado todos estos costos que implica el proyecto de ley. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, ¿podríamos estar haciéndolo de mejor manera? Vamos a la experiencia internacional. ¿Qué es lo que están haciendo otros países? ¿Qué es lo que han hecho otros países? Bueno, vemos que países latinoamericanos como Uruguay, el financiamiento de la transmisión viene tanto de generadores como clientes, de acuerdo al uso y localización de estos proyectos y de la demanda, de realmente cuánto se usa la transmisión. Y esto no es una barrera para la generación renovable. Ellos tienen 98% de energías renovables al 2021. Uno puede pensar, bueno, la geografía de Uruguay es muy particular. Bueno, vamos al caso de Nueva Zelanda, que se parece bastante más a nuestra geografía. También, cargos que se distribuyen entre generadores, distribuidores y clientes, y eso no ha impedido que el 83% sea renovable de su generación. Presupuestos del coordinador o del operador eléctrico en otros países. En España, el operador del mercado ibérico se financia con cargos a los generadores, los comercializadores y los clientes directos. En Australia, también se financia con cargo a los usuarios de los servicios del operador, generadores, clientes y proveedores de servicios de transmisión. Si vamos a los sistemas de almacenamiento, ¿cómo esto se está desarrollando en el mundo? Básicamente, contratos entre generadores y desarrolladores de almacenamiento, porque esto es parte del negocio de generación.
no con un cargo estampillado a los clientes, traspasado completamente. Incluso en los ejemplos que hemos visto de países que están desarrollando licitaciones de gran cantidad de almacenamiento, la India, que tiene un gran desarrollo solar, es la empresa estatal la que hace este contrato para que se desarrolle esa infraestructura, similar a lo que fue aquí, por ejemplo, en los terminales de GNL, en algún momento cuando se hizo. Y en Australia, bueno, es el gobierno nacional el que efectivamente pone un precio mínimo de sostén a las baterías licitadas con cargo al presupuesto nacional. Por lo tanto, hay otras maneras de balancear los costos y no todo es un cargo al cliente. Entonces, en síntesis, nosotros queremos llamar la atención en cuanto a este proyecto de ley, porque de acuerdo a lo que he mencionado hasta ahora en la presentación, el ministerio, esto no es un peso, son 11 pesos, es mucho más. Y esto en una situación desde que el 2020 los clientes de los sectores productivos, los precios promedio, incluyendo todos estos cargos que yo hablo de la mochila del cliente, han subido del orden del 80%. Y esto es mucho más de lo que ha subido la inflación. Por lo tanto, es un cargo que es mucho más alto que lo que ha aumentado la inflación en el mismo periodo. Y este proyecto lo que nosotros vemos es que agrega cargos y aumenta cargos existentes a los clientes. Mientras que en la experiencia internacional, para la transición energética, lo que nosotros vemos es que los costos se comparten, no solamente con cargo a los clientes. Y creemos que esa es la única manera de tener una transición energética que sea justa. Por eso es que el resultado que vemos es que este proyecto finalmente va en contra de esto y que va a terminar impactando en el crecimiento, en el desarrollo económico del país, porque finalmente va a ser mucho más caro un insumo fundamental para los sectores productivos y va a ser mucho más caro incluso electrificar algunos consumos a futuro, ya sea porque queremos usar más electricidad en vez de combustible fósil. Hay mucho más detalle en el proyecto, es muy extenso, pero nosotros queríamos hacer esta primera presentación para que se vean los efectos realmente de los componentes principales. Y evidentemente estamos disponibles para presentar los antecedentes que tenemos y obviamente otra ocasión más propuestas tal vez de modificación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted por la presentación, don Javier. Le damos la palabra ahora a el académico profesor don Humberto Verdejo de la Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Ingeniería Eléctrica. Don Humberto tiene la palabra. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y nuevamente muy agradecido por permitirme presentar la visión respecto a este proyecto. Mientras se proyecta la presentación, coincido en casi todo lo que planteó el representante senador hace un momento atrás, en relación a que desafortunadamente el proyecto se financia con los usuarios y de una u otra manera creo que hay que darle una vuelta, puesto que en definitiva la tarifa de electricidad se va a hacer cada vez más costosa y por otro lado este proyecto de una u otra manera está resolviendo un problema de privados por planificación, digamos, un poco riesgosa. Sin perjuicio de eso, creo que hay que buscar una solución alternativa al problema que tienen las empresas renovables, en el sentido que si queremos llegar a avanzar hacia la transición energética, hay que proponer soluciones de corto plazo, mediano y largo plazo y soluciones estructurales, porque al final del día, si hacemos parches, la regulación del sector va a parecer una momia con tantos arreglos parciales y quizá hay que darle una vuelta antes de avanzar. Entonces, en términos de la redacción del proyecto, hay 4 pilares. El pilar 1 que habla en torno al sector eléctrico y cambio climático y hace referencia un poco a la función del coordinador. El pilar 2 en relación al desarrollo de obra eficiente de transmisión. El pilar 3 que tiene que ver con almacenamiento y el pilar 4 habla de aspectos complementarios que quizás se escapan un poco a la discusión de la transición energética. Entonces, mi primera observación es que quizás el pilar 4 escapa un poco al objetivo principal del proyecto de ley, que es la transición energética. Entonces, en ese sentido, quería solo referirme brevemente a lo que planteó el senador y el representante senador, que efectivamente si incorporamos la componente de sostenibilidad,
Esto se va a replicar directamente en tarifa. Por un lado, puesto que el coordinador es financiado a través del cargo por servicio público. Y además recordar que el mecanismo de estabilización del precio de energía vigente tiene un cargo progresivo en el cargo servicio público. Entonces, esto es seguir de una u otra manera poniendo más piedra en la mochila del usuario. Y aquí la primera observación es, si queremos que la operación del sistema sea eficiente, segura y con acceso abierto, quizás el aspecto de sostenibilidad debe ser evaluado por otra institución. Puede ser la Superintendencia del Medio Ambiente o directamente una institución parecida como a la que tienen en Estados Unidos, que es la Agencia de Protección Ambiental. Porque coincido con lo que plantea el senador, que la operación económica y segura en este momento no es coincidente, digamos, con la sostenibilidad, en el sentido que todos queremos avanzar hacia allá. Ese es como el primer punto que quería comentar respecto al pilar 1. Después, respecto a los ingresos tarifarios, desde el punto de vista personal, creo que no es justo, pero sí es una solución que debiese ser evaluada en función de las restantes que hay sobre la mesa. Y en ese sentido, lo primero a mencionar es que los ingresos tarifarios asociados a los o entregados o redistribuidos a los generadores de una forma arbitraria, creo que es discriminatorio, en el sentido que estos ingresos tarifarios son de los usuarios, puesto que los usuarios pagan la transmisión. Y en ese sentido, recordar que la ley de transmisión del 2016 venía a resolver el problema o la solución que estamos viendo ahora, que en el fondo que la transmisión tiene que ser pagada por los generadores y por los usuarios. Eso era hasta el 2016. Y después del 2016 se traspasó el cargo de la transmisión a todos los usuarios en el entendido que las tarifas iban a bajar por el ingreso de los proyectos renovables. Y nosotros ya lo hemos visto que eso no se cumplió y las tarifas van al alza. Entonces, si seguimos con este esquema, insisto, el que sigue pagando es el usuario final. Entonces, lo primero es que los ingresos tarifarios son de los usuarios finales, libres y regulados, y una asignación arbitraria es totalmente discriminatoria. Entonces, solamente para ejemplificar por qué el cargo va a subir, bueno, el cargo por transmisión de manera general es el costo de operación, mantenimiento de la línea, menos los ingresos tarifarios. Entonces, si existe ingresos tarifarios, ese cargo baja. Y es por eso que hemos experimentado en los últimos semestres una baja en el cargo por transmisión, porque se está traspasando directamente al usuario. Entonces, redistribuir estos ingresos directamente va a incrementar la tarifa y va a golpear a los usuarios nuevamente. Entonces, si vamos a reasignar los ingresos tarifarios, debe ser de una manera eficiente, en que esto sea competitivo, que todos tengan acceso, pero al mismo tiempo que el usuario sea beneficiado, porque, insisto, los ingresos tarifarios son de los usuarios. Entonces, adicionalmente, mantener esta medida de manera permanente, es decir, la reasignación de los ingresos tarifarios, va en contra de tener localización, porque si un nuevo generador decide instalarse en algún punto del país y sabe que va a una zona congestionada, mantener el ingreso tarifario como redistribución sobre los generadores le va a establecer un ingreso asegurado. En el fondo es como que el usuario subsidiara a los proyectos en las zonas donde no hay generación, o sea, no hay transmisión. Entonces, para resolver este problema, porque insisto, hay que proponer una solución, yo le propongo por su intermedio a la Comisión Presidenta la implementación de subastas de derechos financieros de transmisión. Que esto se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, se hace en México inclusive, y que a partir de esta bolsa de ingresos tarifarios, a todos los generadores se le dé la opción de una otra manera de ir a competir de manera libre. En el fondo, subastarlos, porque de esa manera eliminamos la discriminación y todos tienen acceso. Y al mismo tiempo, esta subasta o lo que resulte de este proceso de licitación o subasta, lo que sea, va a generar algún tipo de recurso y que ese recurso vayan directamente a los usuarios finales, ya sea con un esquema de subsidio, como ustedes lo han planteado hace mucho tiempo a la autoridad, y al mismo tiempo amortizar los costos laterales que planteaba el representante de ACENOR. Entonces, la idea es, hagamos una redistribución de los ingresos tarifarios, pero con competencia, que en el fondo todos los generadores subasten por estos ingresos tarifarios o estos derechos o este seguro financiero que se aplica en varias partes del mundo, pero que el usuario sea beneficiado también, porque al final del día, insisto, no es correcto que los usuarios financien planificaciones
muy, digamos, planificaciones muy arriesgadas. Entonces, la idea en términos bien concretos es subastar los ingresos tarifarios, no hacer asignación directa y de esa manera generar una bolsa de recursos que permita un esquema de subsidio permanente para los regulados y una parte a los clientes libres para amortizar los costos laterales del sistema. Solo como referencia, para que entendamos de qué magnitud, de qué monto estamos hablando. De acuerdo a los números del Coordinador Eléctrico Nacional, el 2021 hubo ingresos tarifarios extraordinarios, que son los que están sobre el 10% en relación al VAT, en torno a los 90 millones de dólares, y el 2022 170 millones de dólares. Entonces, esos son los márgenes que vamos a tener de ingresos tarifarios en la medida que la transmisión no se resuelva y que la operación del sistema siga igual, porque no creo que en los próximos 2 años el problema de transmisión se resuelva. Entonces va a haber un monto importante de recursos que pueden ser utilizados en este esquema que propongo a la comisión. Entonces, pasando al esquema de almacenamiento, que sería el pilar 3, indudablemente la postura, digamos, en este caso que quiero presentar, que quizás el almacenamiento debiese ser instalado a nivel más desagregado y no solamente en la zona norte, pero eso esperemos ver si el coordinador emite algún informe técnico en relación a la ubicación del almacenamiento. Pero lo segundo es coincidir que no es adecuado que los sistemas de almacenamiento sean remunerados como infraestructura de transmisión, porque otra vez el usuario paga todo. Y nuevamente recordar que después del 2016 todo está financiado directamente por los usuarios. Y adicionalmente, el hecho que los usuarios financien el almacenamiento no va a implicar que sus tarifas bajen, sino todo lo contrario, van a subir. Y lo más complejo es que no hay mejora en seguridad y calidad de suministro. Entonces, de una u otra manera, aquí nuevamente el usuario está resolviendo un requerimiento que tienen algunas empresas de generación, y que usted muy bien lo planteó, Presidenta, de la comisión la semana pasada. Las empresas que apostaron a precios baratos de licitación no tuvieron en cuenta los riesgos de la transmisión y tampoco el almacenamiento. Afortunadamente, las nuevas bases de licitación incluyen estas componentes. Entonces, y el tercer punto que también es relevante es que en el esquema que se está presentando el proyecto de ley, el almacenamiento va a interferir en un mercado que por definición es competitivo. Y eso de una u otra manera también va a generar señales de precio que no corresponden en un esquema donde todos los generadores competen de manera libre. Pero los dos primeros puntos yo creo que son los trascendentales. En el fondo, que el usuario no debe pagar todo. Y si lo paga, bueno, tiene que tener algún beneficio. Y el beneficio, insisto, y aquí retomo la propuesta, es que los ingresos tarifarios se subasten y se genere una bolsa de recursos para el subsidio y para financiar parte de los pagos laterales. Otras consideraciones respecto al proyecto, el pilar 4, lo comenté al inicio, hay elementos que, por ejemplo, la definición de potencia punta va a afectar a todos los generadores, ya sea a los renovables o a los convencionales. Entonces, avanzar en una modificación ahora de este punto quizás acrecente el problema que tienen los renovables ahora de financiamiento. Y adicionalmente, establece incentivos para el cumplimiento de los contratos de suministro. Aquí me quiero detener en el sentido que si una empresa asume un contrato de suministro en el largo plazo, tiene obligatoriedad de cumplirlo. Ahora hemos visto que hay alguna empresa que están en riesgo, pero además del cumplimiento de la boleta de garantía, ¿qué otra condición hay para que esto no siga ocurriendo? En el entendido que si una empresa no cumple con su contrato, el usuario va a pagar el costo finalmente. Entonces, en ese sentido, debiese haber alguna consecuencia para las empresas que congelen su participación producto de las restricciones del sistema de transmisión. Y el último punto, señora Presidenta, es que las licitaciones de suministro de largo plazo, las licitaciones de suministro que afectan a los clientes regulados, tienen un horizonte que en el fondo, si yo presento un precio ahora, ese precio se va a hacer realidad en 5 años más. Entonces, ese precio, ¿cómo evoluciona en el tiempo? Desde el 2015 en adelante, las licitaciones de suministro solamente han estado indexadas al CPI americano. ¿Y qué pasa con los commodities? En el fondo, la autoridad debiese revisar que los precios estén indexados efectivamente a las variables que generan o marcan el precio en el sistema real o en el día a día. Y de una u otra manera, eso lo considera el nuevo proceso de licitación. Por ejemplo, acá, solamente como ejemplo, esta curva celeste es el precio que debiese tener el usuario final si los contratos están solamente indexados al CPI.
pero si los precios estuviesen indexados de alguna manera al diésel o al gas natural, los precios indudablemente suben. Y eso reflejaría lo que realmente ocurre en la realidad, que tenemos un sistema eléctrico que depende fuertemente de los combustibles fósiles y hasta que no tengamos almacenamiento y línea de transmisión, eso va a ser de esa forma. Entonces, de una u otra manera, habría que revisar que efectivamente los contratos sean indexados a estas variables de riesgo y quizás ver la posibilidad de que los contratos vigentes sean renegociados o revisados de manera voluntaria para incorporar estas componentes de riesgo. Porque si bien es cierto, la congestión de las líneas de transmisión generó un problema, pero por otro lado también tenemos que la guerra de Ucrania disparó el gas, disparó el carbón y que esos son los commodities que definen el precio en el mercado a corto plazo. Y por eso es una parte de las componentes que han generado distorsión en el financiamiento de las renovables. Solo para cerrar, ya lo han dicho muchas partes respecto a los argumentos que generaron la insolvencia de las empresas renovables, pero solamente quería reforzar la idea que los IT es una solución, quizás no es la mejor solución, pero es una solución que podría implementarse en el corto plazo, pero insisto en que no debe haber discriminación en la forma de asignación, sino que todos los generadores deben competir, pero generar un beneficio directo al usuario a través de esta subasta que generen un fondo que permita financiar un subsidio para los más vulnerables y al mismo tiempo apoyar a los clientes libres con los costos laterales. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, don Humberto. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Proen. Gracias, gracias, Presidenta. Voy a partir por el profesor que terminó recién. La semana pasada estuvo acá el grupo que se denomina C9 y la mayoría de ellos apoyó el proyecto del Ejecutivo. Usted hace poco nos dice que solo algunos se van a beneficiar con este proyecto. ¿Usted podría profundizar más en esa materia? ¿Por qué algunos y no todos? Ya. Y le voy a hacer otras. ¿Ya? Y en su opinión, yo lo he escuchado en la radio, en muchos lados, ¿el costo de la electricidad va a seguir bajando o va a terminar por seguir subiendo? Y lo cual significaría sincerar esta opinión de una vez por todas. Tenemos 2 PEC acumulados, 2 proyectos de ley, que esa cuenta hay que pagarla en algún minuto. Y que está ahí, que como todos nos olvidamos. Y lo más probable es que eso también se sume a lo que han planteado ustedes con respecto a que va a repercutir en la tarifa en la medida que se vaya actualizando cada semestre. Y eso es algo que realmente a nosotros nos preocupa. Toda mi intervención ha sido básicamente cómo esto golpea al usuario final. Y por eso quiero que me explique esta situación y también este tema de que si todos llegan apoyando y solo algunos se benefician, me cuesta entender eso cuando lo dicen acá y por eso se lo quiero preguntar. Y a usted me gustaría preguntarle lo siguiente. Se supone que en los últimos 5 años el precio a los clientes libres venía bajando de manera relevante, ¿ya? ¿Esto es correcto o no es correcto? Y en contrapartida, usted ha dicho que se han visto obligados a asumir el costo de la transmisión. ¿Cómo ha sido ese balance entre la baja del precio de los contratos mayores y los costos de transmisión? Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Castro. Preguntarle a ambos si qué cosas del proyecto faltan claramente, que pudieran ser objeto de enmiendas y mejoras, y qué otro aspecto ustedes detectan, además de lo ya dicho, es criticable o francamente no debiera estar contemplado en esta iniciativa. Por favor. Gracias, senador. Yo quisiera hacer una pregunta muy breve a don Javier Busto, que probablemente no haya entendido lo que quiso indicar, pero en su presentación al comienzo, usted un poco criticaba la localización de los proyectos y hacía referencia a que la mayoría de ellos estaban establecidos, ¿no es cierto? Ya había sido la gran alza en generación entre Tarapacá y Atacama o Coquimbo, no recuerdo bien hasta dónde. Pero claramente la mayoría de los proyectos de energía renovable, particularmente las solares,
no tienen otra posibilidad de localización. Si ahí está la radiación solar que les va a permitir desarrollar sus proyectos. Entonces, ¿cómo podría cambiar que la mayoría de los proyectos solares quisieran seguir instalándose en esas regiones? Ofrezco la palabra entonces a don Humberto y a don Javier en el orden que estimen pertinente. Por su intermedio, Presidenta, voy a responder las preguntas de los senadores. Indudablemente, desde el momento en que el Ejecutivo plantea que esto va a ser asignado en términos de holguras a las empresas que han sido más perjudicadas que otras, eso ya es discriminatorio. Por un lado, puesto que indudablemente esta medida todos debiesen optar a poder resolver de alguna u otra manera sus dificultades. Y en segundo lugar, el hecho que durante la presentación del lanzamiento del proyecto se explicó que se iban a definir los ingresos extraordinarios, eso ya también implica algún grado de arbitrariedad. Entonces, insisto, no quiero que quede sobre la mesa la idea de que estoy en contra del proyecto, sino que dentro de las alternativas que se evalúan en el sector, creo que esta es la mejor. Pero, como preguntó el senador Castro, yo creo que este mecanismo se puede perfeccionar en la manera que yo lo expuse, que los generadores subasten, en el fondo compitan, y que quizás la autoridad, la CNE, le dé prioridad de alguna otra manera con criterios claros a las empresas que tienen dificultad de financiamiento, pero dejar el espacio abierto a que todos concurran en las mismas condiciones. Y en segundo lugar, que esta subasta permita financiar lo que ustedes tantas veces han solicitado, que es el subsidio a los vulnerables. Y por otro lado, para no dejar de lado a los clientes libres, amortizar también los costos laterales. Entonces, por eso, senador, por su intermedio, Presidenta, creo que la forma que está el proyecto no es discriminatorio, porque no todos tienen la posibilidad de competir. Respecto al alza de tarifa, ustedes ya tienen total conocimiento que nosotros pagamos generación, transmisión y distribución. La generación va a subir de aquí hasta 2027 porque tenemos que devolver PEC 1 y PEC 2. La transmisión va a subir porque tenemos que de otra manera incrementar o tener mejores líneas para que no exista vertimiento. Y nos queda la tercera parte, que es la distribución, y que esa normativa es tan antigua que no se ha modificado del año 80, pero nadie quiere abrir esa discusión porque se sabe que va a subir la tarifa. Entonces, las tres componentes van a subir, pero tenemos que avanzar en modernizar el sector eléctrico, y creo que si protegemos a los vulnerables con un subsidio, con un mecanismo permanente como subastar los ingresos tarifarios, sí nos permitiría avanzar en la reforma que requiere particularmente la última cadena de suministro para llegar al usuario final, y que el alumno se corte cuando llueve un poquito o cuando hay viento. Y la tercera pregunta en relación a las mejoras, bueno, ya las comenté, y tiene que ver con el hecho que, por ejemplo, el capítulo 4, senador, el hecho de la demanda punta, les va a golpear a los renovables como a los convencionales. Entonces, si queremos proponer una solución para las empresas que están desfinanciadas, no habrá un flanco ahora que permita de una u otra manera generar mayores perjuicios a todo el segmento. Eso por ahora, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Humberto. Tiene la palabra don Javier. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a partir por la primera consulta respecto del costo de la transmisión y el costo final. Cuando uno ve la cuenta final total que tienen que estar pagando los clientes libres, desde el 2020 el alza ha sido del 80%. Durante un tiempo, hasta ese periodo, efectivamente hubieron precios más competitivos, pero ya hoy en día estamos con niveles de precios de cuenta, o sea, no precios, sino de la cuenta final, finalmente lo que hablábamos, que son superiores a lo que estábamos viendo en 2015, antes de la reforma de la transmisión. Y esto incluso fue destacado recientemente por la consultora Sistep, en un análisis que hicieron comparando para los clientes libres 2015 versus la situación actual. La segunda consulta de qué le falta al proyecto u otras críticas. Bueno, efectivamente el proyecto tiene mucho detalle. Compartiendo un poco el análisis del profesor Verdejo,
los ingresos tarifarios o esta reasignación se está pensando como una especie de seguro para el generador, ¿sí? Si tiene problemas de congestión, donde inyecta recibe un precio, pero donde retira tiene que pagar otro precio y ahí es donde está la pérdida. Bueno, y se le da este seguro, lo que uno esperaría es que participe en la compra del seguro, ¿sí? Donde pague una prima por el seguro. Entonces, efectivamente, si es que hay algún tipo de reasignación de los ingresos tarifarios, debería de haber una compensación. Porque como bien decía el profesor Verdejo, el cambio del año 2016 lo que hizo es que la transmisión sea 100% pagada por la demanda, por lo cual acceder a los beneficios de los ingresos tarifarios implicaría de que empiece a pagar algo de esa transmisión, ya sea a través, puede ser del mecanismo que proponía el profesor Verdejo. Habría que analizar naturalmente las estimaciones al respecto o el diseño, pero uno esperaría eso, de que si se va a diseñar una especie de seguro para congestiones del cual disfruten algunos generadores, a lo menos contribuyeran con alguna prima al respecto. Respecto a las licitaciones en cuanto a almacenamiento, es un poco lo mismo. Uno esperaría de que si esto es una infraestructura que va a ser utilizada mayoritariamente por algunos generadores, no por todos, efectivamente contribuyan a su financiamiento. ¿Por qué razón? Porque así un cliente, por ejemplo, un cliente de la zona de la sexta, séptima región, cuando tenga que ir a licitar con quién se contrata, bueno, ahí el generador le podrá ofrecer un precio y dentro de ese precio estará si usa esas baterías o no, porque dependerá de cómo decidió él su proyecto de generación. Pero si finalmente esto se transfiere al cliente sin más, le estamos dando una ventaja competitiva a ciertos generadores en desmedro de otros. Entonces, aquí no es solamente que se le da toda esta carga al cliente, sino que el diseño debería de ser de tal manera que una parte hubiera un cargo por uso de las baterías que sea financiado justamente por quienes lo van a utilizar, que son generadores. En cuanto a la planificación de la transmisión, ahí nosotros extrañamos varias partes. Por ejemplo, hoy en día los clientes, cualquier interesado, puede reclamar del plan de expansión de la transmisión que diseña la Comisión Nacional de Energía, y si no está contento con la respuesta de la comisión, puede ir a discrepar al panel de expertos. De acuerdo a la modificación que se está proponiendo, hay obras que no lo va a poder hacer. O sea, no vamos a poder reclamar respecto de obras que sean necesarias e urgentes, de acuerdo a la definición de la comisión, pero no nos van a permitir de algún tipo de reclamación, ¿sí? Eso creemos que es una pérdida respecto del estándar que tienen que tener los clientes, los consumidores, respecto a poder aportar antecedentes y poder discrepar de obras que finalmente las va a tener que pagar el cliente, ¿sí? Entonces creemos que esa es una parte que de todas maneras, y también para las licitaciones de almacenamiento, si se van a hacer licitaciones de almacenamiento donde el cliente tenga que pagar algo, a lo menos también pueda discrepar del informe que se presente al respecto. Y finalmente, no finalmente, pero respecto a los impactos en cliente, repensar un poco quién paga todos estos presupuestos. Y finalmente lo que nosotros hemos mostrado aquí es que el diseño que se ha terminado armando en Chile escapa de lo que es el estándar internacional. Aquí todo se transfiere al cliente sin mayor mecanismo de eficiencia y sin mayor asignación de incentivos. Hoy en día, como el coordinador es 100% financiado por el cliente, finalmente lo que nosotros vemos es que se le agregan nuevas funciones al coordinador, se le agregan nuevos estudios, que incluso algunos hasta podrían ser en realidad financiados con presupuesto del Estado, porque deberían de ser tal vez hechos por el mismo regulador, a lo cual llama la atención que, por ejemplo, el informe financiero de este proyecto de ley, con todas las complejidades del diseño de la planificación de la transmisión que se implementa, no requiere ningún recurso adicional. Entonces ahí la duda nuestra es que en realidad tal vez se le está pidiendo que todo eso ahora sea a presupuesto del cliente a través del coordinador. Y sí creemos que también hay que repensar finalmente todos estos cargos sistémicos que finalmente se trasladan al cliente. Usted
señora presidenta, me hacía una consulta respecto de la localización. Efectivamente, el mejor recurso de mucho de las energías renovables está en ciertos puntos del país. Pero el punto es justamente tener un buen balance, un buen mix. Lo que sea más competitivo, lo mejor, efectivamente que se aproveche de acuerdo a los beneficios y costos totales que tiene. Pero si invisibilizamos los costos que tiene un proyecto porque no ve el costo de la transmisión, tal vez un buen proyecto de energía solar, por decirle en San Felipe, un buen proyecto de energía eólica en otra parte del país, hoy en día cuando va a ofrecer su energía a un cliente, no puede competir con otro proyecto que tal vez tiene un montón de impactos de transmisión, tiene un montón de costos de transmisión en el sistema, porque finalmente como no paga la transmisión, no lo ve ese costo y finalmente le genera una externalidad al sistema, le genera una externalidad al país a partir de su decisión de localización. Nosotros creemos en un mix balanceado, porque si todo se localiza en una sola zona, terminamos diciendo, es que hay que construir más transmisión. Y esa misma decisión de localización está generando costos de transmisión que no está internalizando, que no está tomando en cuenta en su decisión de inversión. Y ahora lo vemos en almacenamiento, no solamente la localización, sino el tipo de tecnología. En la sesión pasada nos comentaron, nosotros vimos la sesión y algunas empresas dijeron, no, nosotros no vemos como negocio hacer almacenamiento. Pero claro, si el sistema se los va a dar de manera gratuita, como les da la transmisión de manera gratuita, ¿qué incentivo podrían tener a hacer ellos esas inversiones? O a tomar decisiones que finalmente vayan, en cuanto a localización, en cuanto a tecnología, en beneficio de lo que necesita el país. Gracias, don Javier. Senador Durana, y le damos la palabra. Presidenta, la verdad que quiere que le diga las presentaciones que hemos escuchado, porque obviamente es una necesidad lo que hoy día estamos trabajando, y uno se queda con la sensación, en especial quienes somos representantes del norte, en que las energías renovables son una solución para disminuir los costos de la tarifa que existe actualmente. La verdad que además yo soy representante de una región bifronteriza. Los costos de la energía que tenemos en la región, en Chile, son superiores a los que tiene Perú y a los que tiene Bolivia. Por lo tanto, si las líneas de transmisión, que son absolutamente necesarias poder construir esta infraestructura, no son solución, sino que definitivamente vamos a cargar el precio al cliente final. Presidenta, todo lo que está sucediendo en el norte, con todos los proyectos de energía renovable y todo lo que fuimos a ver a Atacama, no sé, yo no quiero pensar que es una mentira. Sí, me interesaría conocer, obviamente, creo que estamos expectantes a poder conocer qué opina el señor ministro en relación a lo que ustedes han planteado. Pero, ¿ustedes creen que finalmente el llegar a la meta de la carbono neutralidad y tener energías limpias, renovables, hoy día la estrategia es que esto finalmente lo pague el consumidor final? Es decir, de la exposición que yo entiendo de ustedes, si es que de verdad tenemos que cumplir ese compromiso internacional, hoy día simplemente estamos allanando el camino sobre las bases de imponer que sea el cliente final el que pague, porque claramente ustedes lo han manifestado, no vemos la participación de la generadora, ni tampoco de quienes van a transmitir, y finalmente vemos que la ley de distribución es antigua y no va a estar acorde a lo que hoy día estamos trabajando en la discusión de esta transición energética. Me quedo con esa duda, presidente. Gracias, senador. Senador Proens. Gracias, presidente. Le prometo que no intervengo más. El país tomó una decisión hace unos años atrás, cuando fue al Acuerdo de París, de descarbonizar al 2050. Ese fue el acuerdo original. Después han habido presiones para esto empezar a reducirlo, 2040, 2030.
se han sacado empresas del sistema para descarbonizar, lo cual me parece bien. Pero sin embargo, creo, y esta es la pregunta que va, el hecho de acelerar los procesos no teniendo las transmisiones construidas es parte del problema que tenemos hoy. Porque si hubiéramos planificado el 2050, podríamos pensar que una línea de transmisión se demora más o menos 10 años entre que se licita hasta que entra en funcionamiento. Yo podría decir que en esa planificación hubiéramos tenido 3 líneas de transmisión y quizás este problema no estaría presente hoy día en la medida que hubiéramos planificado también la inversión en la generadora renovable. Eso es una pregunta. Y la otra es que es una preocupación de que hoy día las empresas que son de GNL están a puertas de salir del sistema. 2, 3 años más, no hay mantención, no hay nada, no hay inversión, porque obviamente van a tener que salir del sistema. ¿Cómo está preparado Chile para que si no somos capaces de resolver el problema de energía, estando esta empresa afuera, cómo nos puede repercutir? Tanto en la seguridad eléctrica para los usuarios, todos, como también en el tema tarifario. Gracias. Gracias, senador. Don Humberto. Por ciento medio, presidenta. Yo creo que hay coyunturas que han llevado a esta situación. En primer lugar, volviendo haciendo un poquito de historia, 2016, cuando se dijo toda la transmisión la paga el usuario, se pensó que los contratos de suministro iban a compensar el alza de las tarifas. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Segundo, que la implementación del PEC 1 y PEC 2 distorsionó totalmente la realidad actual. Y tercero, creo que estamos en una condición que tenemos que dejar de especular. ¿En qué sentido? Dentro de la propuesta del ministerio, se establece que si los ingresos tarifarios operan de la forma que propone el gobierno, la tarifa no va a subir un 11% porque no van a caer más contratos renovables. Yo creo que eso es demasiado riesgoso establecerlo porque ya nos equivocamos con la transmisión, ya nos equivocamos con los contratos de suministro, entonces creo que tenemos que de una u otra manera pensar en resolver el problema ahora y tomarnos un poquito más de tiempo para ver el mediano y largo plazo, porque la idea no es que el próximo año o en 2 años más estemos pensando en un PEC 4 o en un PEC 5 porque las tarifas siguen subiendo. Entonces, en ese escenario, respondiendo al senador, efectivamente los usuarios pagan todo y van a pagar todo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? El subsidio. Porque de una u otra manera el esquema nuestro es así. El usuario paga todo, pero no le podemos seguir cargando la mochila permanentemente. Entonces creo que una medida paliativa para poder resolver este momento transitorio es la implementación de subsidios. Y yo creo que eso es algo urgente. Y en relación al rol del gas natural, senador, yo soy un convencido, y los números lo muestran así, que el gas natural es el gatillador de la transición energética, porque ya las centrales carboneras van a salir, se van a reconvertir y pensar mucho menos en centrales a diésel. No hay proyectos de conversión, o sea, de instalación de centrales a gas. Y el gas es la tecnología que le va a dar al sistema eléctrico las mismas prestaciones que tiene la central hidráulica. Control de frecuencia, despacho en diferentes horarios del día flexible, y las centrales renovables, en la medida que no tengan almacenamiento, que no tengan control de frecuencia, no van a ser la respuesta para una descarbonización, digamos, estructural, porque siempre nos hemos preocupado solamente en el precio, pero no en el precio de energía, pero no nos hemos preocupado de los costos de seguridad, que por eso están disparados y por eso los clientes libres están pagando costos sistémicos muy, muy, muy altos. Entonces, indudablemente, el gas, y esto es así en muchas partes del mundo, es el articulador para la transición energética. Entonces, habría que darle una vuelta a lo que usted plantea, porque efectivamente no hay planes de construcción de nuevas centrales a gas y tampoco hay planes de mantención. Entonces, en un afán de ir tan aceleradamente hacia la transición energética, podemos tener un traspié y probablemente vamos a tener que echar a andar centrales a carbón. Y ese no es el objetivo, o tener que quemar más petróleo de lo que se quema el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias a usted. Le damos la palabra a don Javier. Don Javier, por favor, lo más
Corto que pueda dar la respuesta para que alcancemos a escuchar al ministro antes del término de la sesión. Muy breve. Nosotros ¿Ahora? ¿A qué hora? Ya. Don Javier. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Efectivamente, los problemas de precios de la electricidad con respecto a nuestros países vecinos es una preocupación de todos los sectores productivos. La transición energética se puede hacer bien. Se puede buscar una trayectoria que nos permita descarbonizar a costos que sean competitivos. Muchos países lo están haciendo. Lo que nosotros hemos tomado como decisión de transferir sin más los costos a los clientes pone en riesgo esa transición energética, porque al hacer más cara la electricidad, va a ser más caro reemplazar leña por electricidad, reemplazar carbón por electricidad, reemplazar petróleo por electricidad. Por lo tanto, que incluso para negocios futuros como el hidrógeno verde, es fundamental precios de electricidad renovable competitivos, pero eso necesita planificación e incentivos. No es solamente la planificación de la transmisión que puede hacer el Ministerio de Energía, es que los incentivos estén bien alineados para que los actores se comporten como corresponde. Si los generadores siguen tomando decisiones riesgosas, como bien describió el profesor Verdejo, van a ser más los costos y finalmente la transición va a estar en riesgo. Muchas gracias, don Javier. Ministro, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, creo que, bueno, aquí se han planteado varias objeciones. Yo le agradezco la presentación tanto al profesor Verdejo como a Javier. Creo que es importante que en todo caso discutamos y quizás corresponde que tengamos sesiones adicionales para discutir el tema de los costos. Creo que en el caso de los ingresos tarifarios, el cálculo que realiza ACENOR, tenemos una diferencia entre ver un promedio y ver el peor escenario. Si uno ve, efectivamente, hay meses donde han sido 3 o 4 pesos. Nuestros estudios muestran que en promedio es más bien un peso, entonces estamos viendo, tengo la impresión de que estamos viendo cosas diferentes, pero creo que lo adecuado es que digamos, le hagamos o sea, que presentemos aquello a los senadores para que puedan tomar su decisión de manera informada. Algunos aspectos que quisiera corregir, en particular lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el recurso al panel de expertos. Únicamente se elimina, o sea, no es efectivo que se elimine en todos en todos los casos donde se mencionó, sino únicamente en el caso del artículo 102 mandatado, y la razón de aquello es la urgencia, digamos, porque el panel de expertos es algo que implica plazo extenso, y entonces ahí, digamos, el contrapeso es precisamente que sea un recurso excepcional. En el caso de la licitación de los sistemas de almacenamiento, creo que lo que hace ACENOR efectivamente es tomar el peor escenario posible, donde traspasa, digamos, el mayor costo posible y no considera los ingresos. Ahí nosotros estamos plenamente abiertos a encontrar mecanismos de licitación, por ejemplo, licitar simplemente la diferencia. Si uno licitara el valor de la inversión completa, entonces lo que corresponde es que se descuente de ese valor los ingresos que también serían de los clientes, el ingreso por arbitraje de precios, el ingreso por potencia. La otra alternativa es encontrar maneras de licitar más bien por la diferencia, en cuyo caso sería sustancialmente menor el costo a los clientes. Y en el caso de lo que tiene que ver con el coordinador, no hay contemplado un aumento en el presupuesto del coordinador, sino simplemente la utilización del mismo presupuesto que ya tiene, pero creo que quizás es más productivo que avancemos un paso más y en la siguiente ocasión que me toque intervenir yo muestre, digamos,
precisamente esto, digamos, estas consideraciones. Fuera de ello, digamos, esto tiene digamos, una habilitación legal y después tiene espacios reglamentarios que vamos a seguir trabajando en paralelo y muy dispuestos a tener las consideraciones que se mencionan en cuanto a que sean los mecanismos que reflejen los incentivos de la mejor manera y disminuyan los costos en la mejor manera posible, y también siempre dispuesto a encontrar otras maneras de disminuir los pagos laterales. Esto es algo a lo que siempre hemos estado dispuestos como ministerio, y quizás ahí, pero vamos a hacer el trabajo posterior de saber cuáles son esas propuestas que hoy día no se han mencionado, y quizás las podremos incorporar por vía de indicaciones, pero también la disminución de los pagos laterales es, por cierto, una preocupación, y algo que no se mencionó aquí, pero que es importante tenerlo en cuenta, digamos, con sistemas de almacenamiento, varios de esos pagos laterales disminuyen, digamos, cuando uno aumenta el precio de inyección de la energía renovable, entonces significa que los PMGD, también el precio garantizado que uno tiene que pagar como pago lateral, baja también, que los mínimos técnicos bajan también. Eso estuvo en la presentación que hice, pero encantado de agregarlo de mejor manera. Pero celebro que digamos, que pongamos la pelota al piso y hagamos de este un debate fructífero, pero no me cabe duda que vamos a conseguir avanzar digamos, hacia pasos de convergencia. Comparto en todo caso la idea de buscar que este costo sea el menor posible. Muchas gracias, ministro. Agradecemos a usted su presencia hoy día, también a nuestros invitados, Javier, Humberto, por las exposiciones y la documentación que ya está en los correos y en los WhatsApp de los señores senadores. Importantes exposiciones con temas muy interesantes que seguiremos estudiando en otras sesiones futuras. Así que vamos a terminar esta parte acá de la comisión. El senador Castro ha solicitado que lo que resta de la comisión, ¿no es cierto?, sea secreta. Así que solicitamos a todos, señor secretario, que puedan hacer abandono de la comisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, senadores. También me despido. Chao, ministro. Muchas gracias. Quedamos conectados. Presencialmente para la próxima.